la política migratoria durante el gobierno de Trump Ujú. y específicamente el choque entre las medidas más estrictas de la administración Trump Eso. y la postura de la Iglesia Católica. Para eso tenemos una entrevista fascinante en ESOTTN con el arzobispo Thomas Wensky, Ujú. una figura clave en el Comité de Migración y Servicios para Refugiados de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Sí. también conocida como USCB. Ujú. En esta entrevista, Wesky responde directamente a las críticas de la administración Trump, Sí. específicamente del vicepresidente Chet Evans. Ajá. Vamos a descubrir la perspectiva de la Iglesia sobre temas como las deportaciones masivas, Sí. el papel de las organizaciones benéficas católicas, Ajá. y si el gobierno está priorizando la seguridad por encima de la compasión. Además, exploraremos algunos aspectos financieros sorprendentes de los programas de asentamiento de refugiados, e Sí. incluso la historia de la ciudadanía por derecho de nacimiento. Ajá. Prepárense para algunas ideas que les harán pensar. Sin duda. Wensky argumenta que el gobierno de Estados Unidos tiene derecho a hacer cumplir las leyes de inmigración, Sí. pero que debería hacerlo de una manera que promueva el bien común Ajá. y no cause más daño que bien. Ujú. ¿Qué piensas sobre ese equilibrio? ¿Es posible? Es una pregunta muy interesante, porque claro, aplicar la ley de inmigración siempre va a tener un impacto en las personas, ¿no? Sí. Y ese impacto puede ser percibido como un daño Claro. desde la perspectiva de quienes se ven afectados. Ajá. Entonces, la cuestión es cómo minimizar ese daño Ujú. y cómo asegurarnos de que la aplicación de la ley se haga de una manera justa y humana. Sí. Wensky utilizó una comparación muy interesante Ya. con la obra Los Miserables de Víctor Hugo Ajá. para ilustrar este dilema. Recordemos que Jean Valjean, el protagonista, es perseguido sin tregua por robar un pedazo de pan Ya. para alimentar a su familia. En este caso, la ley se convierte en un instrumento de opresión Mm. en lugar de justicia. Yes. ¿Es aplicable esta comparación a la situación actual de la inmigración en Estados Unidos? Es una pregunta para reflexionar. Ujú. Y hablando de justicia, Vance acusa a la USCB Sí. de estar más preocupada por la financiación que por las cuestiones humanitarias a la hora de reasentar a los inmigrantes indocumentados. Ah. Incluso menciona un vídeo de Caridades Católicas Ujú. que, según él, parece enseñar a los inmigrantes cómo evadir a las fuerzas del orden. Caray. Ajá. Eso es una acusación bastante seria. Sí. Habría que ver qué hay de cierto en eso. ¿Mm? Wensky, por su parte, Sí. explica la larga historia de colaboración de la Iglesia con el gobierno en materia de reasentamiento de refugiados, subraya, que utilizan el dinero de los contribuyentes. Ajá. Pero para servir a personas a las que el propio gobierno permitió entrar en el país. Ujú. Tiene sentido. ¿Te convence su explicación? Mm, ¿Crees que este tipo de colaboración entre la Iglesia y el gobierno sí. puede tener algún tipo de conflicto de intereses? Es un tema complicado, ¿no? Ah. Porque por un lado, la Iglesia tiene una larga tradición de ayudar a los necesitados, incluidos los inmigrantes. Sí. Pero por otro lado, Ah. la financiación gubernamental siempre puede generar dudas sobre la independencia de la Iglesia a la hora de actuar. Sí, es un tema delicado. Sin duda. Y hablando de temas delicados, Ajá. Wensky defiende con pasión la ciudadanía por derecho de nacimiento Ujú. como una herramienta fundamental para integrar a los inmigrantes. Sí. Lo curioso es que contrasta esta postura Ajá. con las políticas más estrictas del Vaticano Ujú. sobre los cruces fronterizos ilegales. Sí. Interesante. Mayra. Justa posición, ¿verdad? Desde luego. ¿Cómo se entiende esta aparente contradicción? Bueno, habría que profundizar un poco en el contexto histórico de la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, Ajá. que es la que establece este derecho de ciudadanía por nacimiento. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de este principio en el mundo actual? Ajá. ¿Y cómo se aborda esta cuestión en otros países? Sin duda una cuestión compleja. Ajá. Y la entrevista también nos lleva a un caso muy conmovedor, Sí. el de Lincoln Riley, Ajá. un estudiante de enfermería que fue asesinada por un inmigrante indocumentado. Ujú. Su madre testifica sobre la nueva ley que lleva el nombre de su hija, Sí. cuyo objetivo es deportar a los extranjeros con antecedentes penales. Ajá. Un testimonio realmente impactante. Sin duda, una historia muy triste y Yo- que nos recuerda la complejidad de este debate
¿cómo equilibramos la compasión por los inmigrantes con la necesidad de seguridad pública? Ajá. ¿Es realmente viable o ético deportar a todos los extranjeros con antecedentes penales? Son preguntas difíciles, Sí. sin respuestas fáciles. Ujú. Pero volviendo al aspecto económico, Wensky argumenta que Estados Unidos no puede tener la economía más fuerte del mundo Ajá. sin inmigrantes y que por lo tanto Trump necesita encontrar una manera de acomodar la migración. ¿Qué te parece este argumento? Bueno, es un argumento que ha cobrado mucha fuerza en los últimos años, Ahora y ve. no solo en Estados Unidos. Ajá. Para analizarlo, Sí. habría que examinar las contribuciones económicas de los inmigrantes, Ah. tanto legales como indocumentados. Ujú. ¿Cuáles son los costes y los beneficios potenciales de la inmigración para la economía estadounidense? Y sobre todo, Y ¿cómo se mide el impacto real de las políticas migratorias en la economía? para responder esa pregunta, Sí. necesitamos datos concretos y análisis rigurosos. ¿Están las organizaciones benéficas católicas realmente ayudando o, por el contrario, están entorpeciendo los esfuerzos de control de la inmigración? Esa es una pregunta que ha generado mucha controversia. Retomando el tema de las organizaciones benéficas católicas, algunos las acusan de facilitar la entrada ilegal de personas en Estados Unidos. Si mencionábamos antes un vídeo de Caridades Católicas que, según Vance, instruye a los inmigrantes sobre cómo eludir a las autoridades. ¿De qué se trata exactamente este vídeo? Bueno, en realidad el vídeo aconseja a los inmigrantes que no huyan ni entren en pánico si se encuentran con agentes de inmigración. Les recomiendo que ejerzan su derecho a guardar silencio y a hablar con un abogado. Y eso se podría interpretar como una forma de obstrucción a la justicia. Wensky argumenta que no se trata de evadir la ley, sino de informar a los inmigrantes sobre sus derechos para que no sean vulnerados. Es decir, que Caridades Católicas se ve a sí misma como una defensora de los derechos de los inmigrantes, incluso de aquellos que están en el país de forma irregular. Exacto. Wensky insiste en que su labor se centra en ayudar a las personas a las que el gobierno ya ha permitido entrar en el país, no en promover la inmigración ilegal. Pero algunos críticos argumentan que al brindar asistencia a estos inmigrantes, la Iglesia está, de alguna manera, incentivando la inmigración ilegal. Es un argumento complejo Y que toca temas sensibles. ¿Hasta qué punto la ayuda humanitaria puede considerarse un factor de atracción para la inmigración? ¿Y cuál es la responsabilidad moral de la Iglesia en este contexto? Y por supuesto el dinero también juega un papel importante en este debate. Se ha publicado que las organizaciones católicas han recibido miles de millones de dólares en fondos del gobierno para programas relacionados con la inmigración. Sí, esas cifras han generado controversia. Hay quien cuestiona si la Iglesia está priorizando la financiación por encima de las verdaderas necesidades humanitarias. ¿Qué dice Wensky al respecto? Bueno, Wensky se defiende argumentando que estos fondos se utilizan para brindar servicios esenciales a los inmigrantes, servicios que en última instancia benefician a toda la sociedad. Pero son transparentes estos programas. Se sabe realmente a dónde va ese dinero. Pero esa es una de las críticas que se hacen, ¿no? Que a veces falta transparencia en la gestión de estos fondos y eso pues genera desconfianza y alimenta las sospechas. Cambiando un poco de tema, hablemos de la ciudadanía por derecho de nacimiento, un tema que siempre genera un debate apasionado. Como decíamos antes, Wensky defiende este derecho con vehemencia, argumentando que es una herramienta fundamental para la integración de los inmigrantes en la sociedad estadounidense. Y lo comparaba con la postura del Vaticano, que es mucho más estricta en cuanto a los cruces fronterizos ilegales. Sí, es una comparación que invita a la reflexión. Para entender mejor este debate, creo que es importante profundizar un poco en el contexto histórico de la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que es la que establece la ciudadanía por derecho a nacimiento. Esta enmienda fue aprobada después de la Guerra Civil con el objetivo de garantizar la igualdad de derechos a los esclavos liberados. ¿Y cómo se aplica este principio a la inmigración en la actualidad? Bueno, los defensores del derecho de nacimiento argumentan que garantiza la igualdad de derechos para todos los nacidos en territorio estadounidense independientemente de la situación migratoria de sus padres. Es decir, que cualquier persona que nazca en Estados Unidos es ciudadana estadounidense, sin importar si sus padres son inmigrantes legales o indocumentados. Exactamente. Y argumentan que esto fomenta la integración y la cohesión social, ya que los niños nacidos en el país se educan aquí, aprenden el idioma y la cultura y se convierten en miembros de pleno derecho de la sociedad. ¿Y cuáles son los argumentos en contra? Los detractores de la ciudadanía por derecho a nacimiento argumentan que este principio incentiva la inmigración ilegal, ya que algunas personas podrían venir al país con el único objetivo de tener hijos que automáticamente sean ciudadanos estadounidenses. Y también argumentan que supone una carga para el sistema de bienestar social, ya que los niños nacidos de padres indocumentados
pueden acceder a servicios públicos como la educación y la sanidad. Sí, esos son algunos de los principales argumentos en contra. Y en un mundo globalizado donde las fronteras son cada vez más permeables, algunos cuestionan si este principio sigue siendo válido. Es un debate complejo con muchas aristas. Y para añadir aún más complejidad, tenemos el caso de Lincoln Riley, esa estudiante de enfermería asesinada por un inmigrante indocumentado que mencionábamos antes. Sí, la muerte de Lincoln Riley conmocionó al país y reavivó la polémica sobre la seguridad pública y la necesidad de endurecer las leyes migratorias. Su madre, en un testimonio muy emotivo, abogó por la aprobación de una ley que lleva el nombre de su hija y que amplía las facultades de las autoridades federales para arrestar, detener y deportar a extranjeros con antecedentes penales. La ley Lincoln Riley ha sido aplaudida por quienes exigen mano dura contra la inmigración ilegal, pero también ha generado críticas por parte de quienes consideran que criminaliza a toda una comunidad. Claro, porque no todos los inmigrantes indocumentados son delincuentes. De hecho, la mayoría de ellos vienen a este país buscando una vida mejor y contribuyen a la sociedad de muchas maneras. Exacto. Es importante no caer en generalizaciones y recordar que cada caso es único. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre la protección de los ciudadanos y la compasión hacia los inmigrantes? Esa es la pregunta del millón. Es un desafío constante que nos obliga a confrontar nuestras propias convicciones y a buscar soluciones que sean justas y equitativas para todos. Y por último, pero no menos importante, está el factor económico. Weswinski argumenta que Estados Unidos no puede prescindir de la mano de obra inmigrante, especialmente en sectores clave de la economía. Es cierto que los inmigrantes desempeñan un papel fundamental en muchos sectores, desde la agricultura hasta la tecnología. ¿Cuáles son los beneficios y los costes de la inmigración para la economía estadounidense? ¿Cómo se mide su impacto real? Es un tema que se ha estudiado ampliamente y las conclusiones no siempre son unánimes. Algunos estudios señalan que la inmigración impulsa el crecimiento económico y crea nuevos empleos. Mientras que otros advierten sobre la competencia por los empleos y la presión sobre los servicios públicos. Es necesario analizar cuidadosamente las diferentes variables y perspectivas para tener una visión completa del impacto económico de la inmigración. No hay respuestas fáciles ni fórmulas mágicas. Claro, lo que sí parece claro es que el debate sobre la inmigración en Estados Unidos es complejo y multifacético. Hemos explorado las diferentes posturas desde la visión humanitaria de la Iglesia hasta las preocupaciones sobre la seguridad nacional y la economía. Y aunque no hay respuestas fáciles, es crucial seguir dialogando y buscando soluciones que respeten la dignidad de todas las personas.